Hola a todos, mi nombre es Carmen Yahweh para Voces del Yoga. Hoy estoy muy contenta, tenemos un podcast, un episodio en castellano, en español. Hacía bastante tiempo que no teníamos una invitada en español y me hace especial ilusión porque hoy vamos a hablar de la práctica de Ashtanga Yoga y la mujer, en concreto con Maya Glickstein desde Argentina. ¿Cómo estás, Maya? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un gran placer estar acá e intercambiar. Es una enorme y hermosa invitación que me honra mucho, así que muchísimas gracias. También el tópico y también hablar en español. Todo, un Ah, planazo. todos son ventajas. Sí, total, Muy total. bien. Lo bueno de las tecnologías ahora es que, Maya, fíjate, tú estás en Argentina, yo estoy en Mysore y aún así nos podemos comunicar. Sí, totalmente. Te siento muy cerca aparte, es como la magia de la red en todos los Ah, sentidos. la magia de la red. Sí, tenemos bastantes personas en común. Además, tenemos, bueno, cuando estás en el mundo de cualquier mundo, yo creo, pero en Ashtanga Yoga también, al final terminas teniendo mucha gente en común. Tenemos a los compañeros de Yoga Shala, los Sí, chicos adorado. Private Yoga. El cual. Mm. Y después practicantes que por ahí he conocido que quizás no practican en el yala de mi profesora, pero que por el hecho de haber estado en Mysore, intercambiado un poco allí en India, o compartir chais, o lecturas, o prácticas de filosofía, también los conozco, así que hay como una gran Mm. familia que todo se va entrelazando. Mm. Sí, somos una familia, eso es cierto. Fenomenal. Pues Maya, te presento brevemente para aquellos que no te ¿Vale? conozcan demasiado, te conozcan un poco más. Maya fue bailarina profesional durante muchos años, trabajó por todo el mundo, Japón, China, Alemania, España, Israel. Has estado Sí, en unos cuantos sitios, ¿sí? Y, sí. y llegó un momento en el que estabas un poco exhausta, te sentías un poco exhausta del mundo de la danza y es cuando decidiste ir a India. Entraste en Sí, contacto con Hatha Yoga y exacto, eso poco a poco te empezó a poner en contacto con el sistema de la Ashtanga Yoga. Es el método que exacto. finalmente te atrapó, podríamos decir. Totalmente, me Comen- enamoré perdidamente. Oh, lo digo te atrapó, lo de enamorarse perdidamente suena más bonito, ¿sí? Sí, me enamoré, caí como full in love, total. Mm, muy bien. A muchos nos pasó eso, es como hace un clic de repente, sí. Mm. Está, Ah, para siempre. una práctica de por vida, eso sin duda. Am, Sí, Comenzaste a sin viajar a duda. Mysore, en India. Tu elección fue Saraswati Ji. Ah, Exacto, exacto. ujú. Un poco por esa necesidad que, bueno, hemos compartido sentía que quizás el mundo de la Ashtanga estaba muy vinculado a lo más, o mejor dicho, no vinculado a lo masculino, pero despertaba en mí una cuestión muy yang, muy solar, muy potente y perdía un poquito el equilibrio. Entonces, como Mm, todos mis profesores han sido desde el inicio de Hatha Yoga y demás, profesores varones, a quienes les estoy súper agradecida y los adoro y los honro o intento hacerlo todos los días. Cuando supe que en el Ashtanga había un referente femenino, fue como, wow, no tengo dudas que quiero esta referencia, directa. esta transmisión, Mm, claro, esta transmisión de método desde un lugar femenino, ¿no? Fue un poco ujú, mi ujú. sentir. Mm. Sí, precisamente Maya, este proyecto que sabes en el que estoy trabajando y a través del cual hemos entrado en contacto, Ashtanga Woman, es Sí, precisamente, es precisamente un poco eso. O sea, mi andadura también es como mucho profesor masculino. Mi trayectoria en Mysore fue Sharachi. Luego en Londres, profesor masculino, siempre referente masculino. Y llegó un ajá, momento en el que, con mucho respeto y mucho cariño a mis profesores hombres, a los que sí, sigo visitando, a aquellos que están presentes, a los que sigo visitando y sigo teniendo muy presentes, sí que había algo, tal vez,
dentro de mí que tuve que desarrollar por otras vías, simplemente ir escuchándome. Yo creo que eso es algo que hemos comentado antes de entrar en vivo, como un poco esa receptividad, esa sensibilidad, esa Exactamente. conexión profunda, como ese poquito soltar para Ajá, encontrar ese balance con esa energía tan solar, tan yang del tal sistema. cual. Exacto. Lo siento, te escucho y me genera como mucha empatía y entiendo lo que decís porque incluso en el mundo de la danza también hay muchos profesores, yo vengo de trabajar muchos años en compañía o con profesores o con coreógrafos incluso, y me pasó que, bueno, fue siempre muy interesante y me gusta mucho la energía masculina. Yo siempre digo un poco en broma que en los yalas me pongo siempre al lado de varones porque me da mucha potencia y siempre me subo un poco a la práctica y busco varones con energías y las percibo, que me gusta muchísimo, pero bueno, esa cuestión sutil y suavecita, digamos, en la transmisión y que tiene, en el caso de mi profesora, un tinte muy ayer, antes de dormirme, pensaba en nuestro encuentro y demás, y siento a Sarasvati, me bajó esta idea, como siento la energía de mi profesora como muy maternal también, como una Eso dulzura es, maternal, sí, por favor, sí. lo siento de esa forma, como muy maternal y como muy protectora. Eso es lo que yo Mm, percibo con ella. Y me da mucha mm, tranquilidad interna, es como que me baja la competencia conmigo misma, esa energía mm, como muy, eso, muy, que te acompaña en silencio, pero que te está mirando y que te está cuidando. Nunca lo había mm, sentido tan claro antes. mm, mm. Qué sensación tan Sarasvati. bonita. Yo no conozco a Saraswati, nunca, ah, no la conozco, la vi alguna Ah, vez mirá. cuando estábamos en el Shala antiguo, que es vuestro Sí, Shala ahora. el Sí la Menchala, vi alguna sí. vez, ujú, eso es, sí la vi alguna vez y yo creo que hubo alguna ceremonia en los últimos años en los que estuvimos en el Shala, en el que estáis ahora, aquí en Gokulam. Creo que Ajá. hubo alguna ceremonia conjunta en la que Saraswati vino y es el contacto que he tenido con ella. Muy, muy de pasada, muy de pasada. No tengo la experiencia, pero sí me da la sensación de tal vez esa energía, tal vez maternal, ¿sí? Muy maternal y en un Mm, método que a veces tu propia competencia o también a veces pasa que hay como una energía media competitiva por momentos, no digo que siempre, pero mm, es como que Sarasvati, si te lo tuviera que poner en palabras, neutraliza mucho, es como la fuerza de una mujer muy poderosa, muy anclada, con una toma de tierra muy profunda que neutraliza cualquier como ruido, no sé cómo describirlo, ah, pero es muy poderosa su presencia y muy conciliadora, es como te ok, concilia, una sensación muy mm, reconfortante. La mm, quiero con todo mi corazón, le estoy muy agradecida. ujú. Sí, comenzaste a estudiar con ella y luego eventualmente te autorizó, has estado autorizada desde el 2023, Desde el año pasado, sí, desde el el pasado año. 2023, sí, fue el año pasado que, bueno, después de varios viajes, ella tiene como un Ujú, sistema en el cual te pide que asistas al mismo tiempo que practicas. Entonces es ajá. bastante, porque es como que, no sé, salís de una postura difícil, o al menos difícil para mí, salgo de Capotazan y tengo que ajustar rutita, y es como, no me da la psiquis para todo esto, y es un poco el entrenamiento que ella hace. Y fue muy duro, pero muy duro. O sea, no podía creer lo complejo que había sido. Y bueno, de a poco ella con su cariño y con sus exigencias, pero desde un lugar muy amoroso, eh, Ujú, me autorizó, me dijo que en el momento en que me da la autorización, siempre lo recuerdo y siempre fue uno de los días más felices de mi vida, sin dudas. Me dio la autorización y me dijo, no me importa que distribuyas o que expandas mi nombre, te pido que expandas el nombre de mi padre y el legado de la Ashtanga Yoga de una forma totalmente tradicional, exactamente como yo te lo he ujú, enseñado.
Y me pareció, nada, un mensaje muy lindo, ¿no? En un mundo en donde por ahí hay tantas opciones. Siento que las fuentes son siempre, intento remitirme siempre a las fuentes, Mm, a lo auténtico, que es lo que yo siento como el pámpara y la tradición que nosotros respetamos, ¿no? El linaje. Así que fue mm, un mm, gran regalo, la Yo creo que oportunidad. siempre volver a la fuente y creo volver a la tradición, yo creo que es un buen Claro, recordatorio porque am, creo que tiene un poder enraizador, honestamente. Tiene un poder absoluto, enraizador. Mm. absoluto. Lo Entonces, siento ah, así. yo creo que cada cual también debe sentir un poco, debe comprender el Ashtanga Yoga, el papel que juega en su vida. Y yo creo, nos podemos llevar este debate a la mujer, tal vez. Am, desde, mira, cuando tú te autorizaste más o menos, yo cerré mi escuela en Madrid, mi escuela de yoga que tenía en Ah, Madrid. La estuve, sí, la la estuve, cerraste, no sabía. sí, sí, la cerré, la llevé durante 7 años. La fundé y la Wow, dirigí durante 7 años, pasó la pandemia, bueno, y todo post pandemia, etcétera. Y esa llegó el época momento, oscura, sí, una época un poco oscura, un poco extraña, sinceramente, pero bueno, fue un gran aprendizaje. Pero me sí, cerré la imagino. escuela porque sentí que era un capítulo que ya había vivido, honestamente. Pero en esos años de escuela, tener grupos fijos y verlos día a día, porque un programa Mysore al final, sobre todo el público de la mañana suele ser bastante estable, bastante comprometido y ves la realidad del sistema en un país que no es India. Y creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, un país que no es India. Eh, en la vida real de la gente, y cuando ya hablamos de mujeres, todavía muchísimo más, muchas veces las mujeres tienen muchísimas obligaciones, obligaciones laborales, obligaciones familiares. am, entonces, me ayudó a ver el encaje, o sea, esa constancia, ese seguimiento diario del alumno y de la alumna en especial, me ayudó a ver el encaje, el papel, el rol de la tradición y cómo el sistema tradicional puede realmente apoyar a la mujer o llevado tal vez a un extremo determinado, como puede hacer lo contrario en ocasiones, ¿no? Una de las grandes, esta es mi experiencia, no sé si la compartes, pero es algo que podemos hablar tal vez. A ver, Una de las grandes claro, limitaciones, sobre todo cuando hablamos de que la Ashtanga Yoga sea accesible, una de las grandes limitaciones, más allá de las limitaciones físicas, yo diría que es el tiempo. Eso es un problema exacto. grande en las ciudades, el tiempo. Entonces, esto que te cuento, ¿cómo lo ves? Sí, ¿Qué te viene? mi sensación tiene mucho que ver con, primero, lo que me quedé reflexionando, este tema de las responsabilidades. Creo que el rol de una mujer en Occidente moderno hoy tiene que ver con desempeñarse en el mundo de lo profesional, en el mundo de la familia, en la educación. Son como tantos campos, Mm, perdón. Y siento que una práctica de 1 hora y media o de 1 hora 40 es demasiado tiempo también, más el tiempo de llegada. No sé si te referías a esos tiempos, ¿no? Estoy mm. ubicada. Exactamente, Eh, exactamente, sí. a mí me ha pasado también que desde que me autorizó, oficialicé la escuela aquí en Rosario, yo llevaba 4 años ya compartiendo método, pero bueno, cuando me dan el nombre de la escuela, me dan el espacio oficial y, digamos, armé el programa Mysore formal, me ocurrió que es muy poca la gente en Latinoamérica que puede llegar a sostener 4 veces por semana o 5 de Yala. Y era como todos los días un grupo, es todos los días un grupo diferente, hasta que tomé una determinación que tuvo que ver con esto de, primero entender que a veces hay personas que tienen poco tiempo, que la mujer en sí, porque la mayoría de mis alumnas son mujeres, tengo muy pocos varones, un grupito muy pequeño, disponen de, digamos, muchas presiones y están sometidas a estructuras que les piden mucho rendimiento. Entonces tomé una determinación y funcionó de una forma muy linda,
que fue cerrar el Yala. Cerrar el Yala al grupo de alumnos que tengo y de alumnas, y no, digamos, no es un espacio, no es un Yala abierto. Tomo pequeñas entrevistas a gente muy puntual que tiene muchas ganas de venir y que realmente quiere comprometerse con el método, pero no pude sostener como profesora la intermitencia de aquellas personas que desean este tipo de método, pero que por falta de tiempo y por muchas exigencias, eso, no podían cumplir con la cantidad de asistencias mínimas que un YALA tradicional requiere, ¿no? No puedes aparecer una vez cada 15 días, quiero decir, hay una estructura formal y una etiqueta de práctica que como profesora yo siempre pido que se respete. Fuera de las exigencias y siendo comprensiva, este fue, digamos, la mejor decisión que tomé, mantener el YALA cerrado, con el grupo de practicantes que hay, no meter nuevas energías y desde algún lugar intentar fomentar esos procesos o acompañarlos de la forma más presente que yo pudiera. Es un poco contracultural, ¿no? Y poco comercial, porque obviamente los que vivimos de esto sabemos que los alumnos son una fuente, además de inspiración y de trabajo, de ingresos para vivir en un sistema. Y para mí fue revelador poder primero entender estas realidades y segundo organizar el espacio en función de, bueno, de lo que socialmente hoy es la realidad. Y está siendo muy productivo también, acompañar procesos más individuales y sosteniendo las prácticas y como digo, el proceso de cada uno de una forma más personalizada. Tengo un Sí, grupo chico, no es muy grande. yo creo que la enseñanza mayor es demandante para el alumno o para la alumna y demandante para el profesor o la profesora, muchísimo. Entonces, puedo entender a lo que te refieres, ¿no? Tener eso, ese mínimo de etiqueta de práctica. Para mí algo importante fue comprender cómo ir encontrando a lo largo de los años, no es algo que ocurrió de la noche, disculpa, de la noche a la mañana, pero ir encontrando, comprendiendo a lo largo de los años un equilibrio entre el dar y recibir. ¿Sí? Porque muchas Hermoso. veces cuando tienes esa intermitencia, estás dando mucho, pero todo lo que da realmente es difícil sostenerlo porque esa intermitencia, aunque la persona tenga ganas y demás, no permite tampoco que las bases se establezcan de forma adecuada. No obstante, es un tema interesante porque luego entramos en... Hay gente realmente que se quiere comprometer, ¿no? Y que tiene ese compromiso, tiene esas ganas, pero tiene el problema del tiempo. Exacto. Entonces, bueno, pues se les hace hueco, o sea, no pasa nada. Yo creo que está bien eh, tener un espacio inclusivo, tener un espacio de práctica, ya sea un espacio físico, en tu caso, un espacio, yo ahora mismo estoy bastante, además de intensivos y demás, tengo un espacio online. Hacerlo lo más inclusivo posible, ¿no? Que la gente se sienta bienvenida Exacto, y se sienta exacto, bienvenida, exacto, exactamente. y Me que no se pasa que apure también, sobre todo. no, el espacio tal cual, el espacio online que tuve que abrir también por una cuestión de, por ahí, el tema de las distancias, o esto, por ejemplo, Mm, de que, nada, poner un Zoom en su casa a veces les da la oportunidad a personas que tienen poquito tiempo, entonces exprimen al sí, máximo esa hora y media, y creo que, bueno, que también está un poco las ganas y la voluntad. Como que yo siento que cuando uno tiene ganas, obviamente que el sistema presiona, pero siempre encontrás un rato, una forma o una manera, o a lo sí. mejor entrar en un seguimiento. Entonces, bueno, a mí me gusta esto del respeto un poco de la etiqueta de la no intermitencia en Mm, un método como este que lo vuelve peligroso, ¿no? El tema de lo intermitente, pero al mismo tiempo también ni hablar de que intento flexibilidad y poder aportar al proceso de cada uno en un contexto, bueno, eso, de un occidente moderno que va rapidísimo. mm. Eh, tenemos que tener la flexibilidad y la cintura que practicamos sobre el mato afuera, ¿no? Como profe lo digo también, más allá de como Totalmente, practicante. totalmente. Y muchas veces
Muchas veces, honestamente, Maya, hablamos de la devoción. Parece que es una palabra que nos gusta, sí, en el sistema. Hablamos tal de cual. devoción del estudiante al maestro, pero también debe haber una devoción, una voluntad de servicio del maestro al estudiante. Al final, Totalmente. ah, creo que eso crea entornos de trabajo y de sanación inclusivos, donde la gente se siente bienvenida, donde las personas no se sienten juzgadas. Yo creo que ya tenemos todos y todas nuestra crítica interna, nuestros Fuerte, juicios sí. internos con los que llegamos, incluso cuando yo creo que los principios de un programa Mysore son también difíciles. Precisamente por eso es difícil para el profesor que lo comienza y es difícil para el alumno que comienza, porque ves que entras en una sala, empiezas a hacer autopráctica, normalmente tiendes a comparar la gente que hay, todos saben lo que están haciendo, tú no sabes nada y realmente no es tan fácil enfrentarse No, al abismo, más es como asomarte asomarte ¿cómo se dice? Al acantilado y al decir, bueno, precipicio, tío, hay agua. al Ah, precipicio, tal cual. totalmente, Sí, sí es. y Entonces yo un creo, poco, lo tenemos sí. normalizado, pero no es tan normal para el Yo les alumno. digo a veces a los practicantes que llegan cuando entra algún alumno nuevo o algo muy puntual y siempre se pone como en la línea de atrás, porque en general es como automático, quieren ir atrás como para observar, y siempre les digo, no compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien que ves adelante, como Oh, son capítulos that's distintos, very ¿no? nice. Cada uno tiene, Mm, sí, su capítulo y su tranquilidad, y acá no hay ningún lugar a donde llegar. O sea, es una vida entera de mm, proceso. Para mí mm, ese es el lema. Y también viniendo de una disciplina tan exigente y dura como la danza, que siempre tuve que llegar a plazos, a exámenes, a performance y a cuestiones muy marcadas por el tiempo, poder sentir que ese no es un vector que forme parte de la práctica me resulta muy sanador. También en una, mm, digamos, en un sistema que todo el tiempo te está exigiendo llegar a tiempo a todo, de repente tener tu espacio de práctica donde no hay vector de tiempo más que tu propio pulso, tu sentir, la mm, conexión con tu mm, naturaleza orgánica, creo que es lo más, uno de los principales tópicos que siempre planteo cuando comienzan. mm. Sí, y tal vez esa sensibilidad es honestamente ese despertar a la inteligencia interna, si es la inteligencia del cuerpo. Muchas Tal cual. veces, yo recuerdo antes de comenzar a hacer yoga, siempre me gustó mucho la actividad física, es Ajá. mi tendencia es la acción, me gusta la acción del cuerpo, necesito mover el cuerpo. Y mi forma de hacerlo antes mi vida del yoga era disociarme. O sea, salía a correr con música para disociarme, Wow, para estar a otra cosa, ¿no? Y luego comienzas en el camino del yoga y es lo contrario, es reconectar. Y para mí fue bueno, como, o sea, me rompió todos los esquemas. Y aunque no sabía bien por qué estaba ocurriendo, fue como un antes y un después. maravilloso. Qué, Mm. qué hermoso lo que dices. Em, Me pasó algo similar en el mundo de la danza, pero desde un punto de vista de la mirada. Como que en la danza todo el tiempo es la mirada externa, es buscar una línea Ah, para que el observador o el público vean algo bueno, algo estético, algo lindo. Y de repente a mí también se me rompieron todos los esquemas cuando encontré que en el yoga la única mirada válida es la tuya, ¿no? La interna. Entonces, bueno, creo que cuando esas estructuras se rompen es cuando aparece el crecimiento o la evolución, ¿no? La inteligencia emocional y saltás ahí como cuánticamente en la comprensión de algunas otras cosas, un poco mi sensación. Qué loco esto de la disociación, me quedé pensando, qué fuerte. Es todo lo no, contrario la práctica. es lo contrario, Flash. pero eso que has comentado ahora de la danza es algo que estaba en mi mente. Estaba diciendo, tengo que Mm, comentarle esto porque es bailarina. Yo bailo.
No a un nivel profesional como tú, pero bailo. On and off. On and off. Siempre, Ok, siempre gana el yoga, pero lo comprendo. Y la primera hermoso, vez que entré en una clase de danza, o sea, yo vine del yoga a la danza, empecé después. perfecto, Y la primera vez que entré era como todo claro, hacia afuera. claro. Y para mí fue como, o sea, después de la primera clase dije, esto es lo contrario. O sea, luego no te digo que en danza puedas también tener ese estado más introspectivo, que lo puedes tener. Todas esas habilidades que aprendes en la esterilla, las aplicas a la danza. Y creo que la danza te da una conciencia corporal tremenda, increíble, que es más difícil encontrar en el yoga. Y creo que también te da una expresión de esa creatividad que en ocasiones en la Sí, práctica está un poquito, siempre como vamos de apagada. caballo y rey, sí, un poquito, un poquito. Qué Eso es lo lindo todo femenino lo que me además. dices. Tal Mm, cual, todo esto que me estás sí, planteando me lleva un poco a lo que un poco tu proyecto también me generó y como me interpela en esta cuestión de esto que dices de retroalimentar lo que el yoga te da en un contexto de danza. A mí me pasó a la inversa y durante mucho ah, tiempo emocionalmente me costó mucho eso, me costó mucho, mucho porque sentía que mi práctica no tenía tanto mérito, porque yo venía de un trabajo de escuela de conservatorio, de profesores rusos, y como que mucha gente me decía, ah, pero vos sos bailarina, ah, pero vos sos... Y como que sentía que, que el mérito, no es una palabra que me guste tampoco, pero como que mi práctica se lavaba por ser bailarina y me dolía eso, como que trataba de que no se note que yo había bailado. Me pasó mucho tiempo, ¿no? Al principio de la ashtanga. Y después, en ese quiebre y en esa evolución o en ese saltito cuántico donde mi inteligencia emocional empezó a cambiar o a madurar, sentí que al revés, que todo se tiene que integrar, o sea, nada se tiene que perder, no hay que descartar nada nunca en el background o sí. en la historia convergente de una persona. Todo se retroalimenta y todo se puede integrar, ya seas una yogi que va a bailar y que retroalimenta, o al revés, como me pasó a mí, una ex bailarina que llega al mundo del yoga con herramientas internas que al principio no es fácil fusionar, pero que siempre terminan siendo tremendamente poderosas Mm, y como muy, si se gradúan y se equilibran, muy como enriquecedoras, muy, te mm. enriquecen profundamente. Así que Honest- qué interesante. sí, honestamente sí, pero es cierto que tienes un trabajo interno durante un tiempo de integración. Si es algo, o sea, si tu corazón está en la práctica de yoga y también parte de tu corazón está en la danza porque es precioso, honestamente es bonito. No significa que todo el mundo que hace Ashtanga Yoga tenga que hacer danza. No es necesario, no es necesario, pero No, si decides hacerlo, parecen dos mundos muy diferentes, pero luego termina habiendo bastantes cosas en común y es cierto esa idea de la integración. A mí, por ejemplo, lo que bailar me aportó fue la frescura de esa ah, creatividad, como esa forma de expresión con mi cuerpo y cuando lo comprendí me pude llevar esa forma de expresión con mi cuerpo a la esterilla, de tal forma que sin llegar a hacer un performance en la práctica, la conciencia wow, corporal que tengo ahora comparada con la que tenía en mi época pre-danza, no tiene nada que sí, ver. Y no lo claro. hice con ninguna pretensión, no lo hice con pretensión de ningún tipo. Empecé a bailar porque quise, ya está. No tuve ningún Muy tipo de hermoso. objetivo, no quería nada más que mover el cuerpo de una forma diferente. Fue eso, necesito mover mi cuerpo de una forma diferente. Me parece increíble desde el punto de vista hasta neuronal, el crear rutas neuronales nuevas de movimiento Totalmente. potencial, ¿no? Más allá de la práctica, que además está súper estructurada y es un sistema que yo digo, lo crearon los dioses, porque la correlación cinética que tiene el método, yo no sé de dónde vino esto, son los devas, lo mandaron, o los marcianos, lo mandaron directo Sí, desde los otros marcianos, planos. los de las Sí, pirámides. tal cual, lo que me pasó a mí, y un poco en función de Ashtanga Woman y del contexto de la mujer, es que
dejé por completo la danza, entré a fondo con el Ashtanga, como buena obsesiva también, dije, no, ahora solamente hago esto, y con el tiempo Mm, volví muy suavemente, y hoy tomar clases de danza, hago un poquito de Animal Flow, todo muy humildemente, porque nada, o sea, profesionalmente solo me dedico a la Ashtanga, pero son espacios que retroalimentan mi yin, o sea, y que me dan mucho equilibrio en el yang de la Ashtanga, el arte, la mm, danza, conectar mm. con espacios que me den esa como dualidad y que me equilibra todo el power ashtangi. En la danza encuentro el yin, que a veces pierdo por sostener Eso es, muchas cosas, ¿no? y eso es súper importante, Maya. Es súper importante encontrar esos espacios de equilibrio. Y creo que cada uno, en ocasiones nos decimos, la práctica lo tiene todo. Sí y no, tiene toques de todo, pero hay mucho en lo que profundizar que no tiene por qué ser necesariamente en tu práctica diaria de asana. Entonces, esa, cuando tu inteligencia, esa inteligencia corporal, cuando despiertas a ella, esa inteligencia interna que está en tu cuerpo, que está en la forma que tienes de sentirte a ti misma en el cuerpo, en la mente, esa gestión emocional o esa conciencia emocional, inteligencia emocional que vas desarrollando, en ocasiones nos va guiando, en ocasiones no, siempre. Y esto es algo, no sé los hombres, si algún caballero está escuchando, que no se sienta ofendido, seguro que tenéis intuición también, pero las mujeres tenemos una intuición. Tremendo. Total. Si la escuchamos, es una práctica. Pero si la empezamos a hacer caso, esa herramienta es precisa, amiga, muy precisa. Totalmente, totalmente precisa. Y creo que, ¿sabes cuándo aparece a mi gusto? Cuando hay equilibrio entre estas fuerzas internas. Sí, Como cuando no sí, está muy pasado el yang, cuando hay un yin y cuando realmente encontrás que tu completamente. atmósfera interna está ordenada, tenés mucho insight, Mm, mucho insight. Y ahí aparece con mm, toda esa naturaleza orgánica, ese animal interno que te va con el olfato, yo lo veo como si la mm. práctica te llevara directo a ese núcleo. Justo ayer les decía a los chicos que lo más importante, o al menos cuando me paro en Samastitijí y empiezo mi práctica, conectar con esta idea de limpiar mis sentidos para conectar con ese animal interno, con esa naturaleza orgánica, con esa Mm, inteligencia mm, intrínseca que es sumamente intuitiva y que además queda con vos cuando abandonas tu tapete, ¿no? Es una guía en la sí, vida, o sea, el asana viene a revelarte un totalmente. montón de cuestiones que son de la vida. Es un poco mi sensación, muy de Es acuerdo con lo que precisa, dices. es precisamente acostumbrarte a navegar desde ese espacio, llegar a él cada vez lo más rápido posible, ¿sí? De la forma más certera posible. Y mi experiencia es que en la práctica, en esta práctica tan rigurosa, tan regimentada, si no tenemos esos espacios, porque eso, todo ese rigor, esa estructura, ese método y esto es así todos los días a la misma hora y lo haces, etcétera, todo eso es esa energía masculina. La mujer necesita un masculino sano, porque eso nos viene muy bien para muchas cosas, para ser independientes financieramente, para tener carreras, para tener una posición en el mundo, ¿no? Am, pero luego necesita esa suavidad, esa apertura, esa sensibilidad, esa receptividad, esa sabiduría, esa creatividad, todo eso es en lo femenino. Y si no hacemos espacios para que tenga presencia en nuestra práctica y en nuestra vida, empezamos a entrar en lugares, en formas de practicar que no son tan sostenibles porque honestamente no nos dejan esa sensación de paz, tranquilidad y alegría. Nos tiene que dejar Exacto. tranquilas y alegres. La práctica, tranquilas y alegres. Sí, y también estabilizada, y esto de, por ejemplo, el practicar con Sí. alegría, me parece un tinte muy femenino, como que no se pierda la Ah, alegría, y siempre se los digo a los alumnos del espacio, a los practicantes, les digo, por ahí veo personas con mucha rigidez, con mucha seriedad, a mí me mm, gusta lo solemne, no voy a decir que no, y me encanta la solemnidad de la tradición y del método, y soy muy fan, intento
sostener esa atmósfera, es solemne la palabra, que me provoca mucha inspiración también. Siempre y cuando, en función de lo que vos también comentás, muy de acuerdo en esto de que se mantenga la alegría, porque si no se vuelve un foco de estrés la práctica, ¿no? Que a veces pasa, yo a veces lo puedo Totalmente. hasta percibir cuando viajo a otras comunidades y veo mucho estrés, mucha presión, mucha exigencia y se pierde la alegría y la suavidad y Mm, siento que mm, uno practica para estabilizar el sistema, no para estresarlo más de lo que ya lo tenemos mm, estresado, ¿no? Es un poco mm. mi alegría como guía, la alegría como Sí. guía de la práctica, inspirador. Y, y luego también creo, Maya, esa intuición, esa sabiduría, yo creo que también nos lleva a espacios en los que podemos empezar a trabajar como mujeres desde lo que somos. Y esto es uno de los grandes pilares de Ashtanga Woman. Cuando hablamos de asana, aparte mecánica, el cuerpo es importante porque es el instrumento tangible que tenemos y debemos comprender. El cuerpo de la mujer. Si vemos el cuerpo de la mujer media, lo comparamos con el cuerpo del hombre medio, son diferentes. El hombre cintura para arriba, son sus puntos fuertes, la mujer cintura para abajo. Y eso hace que, aunque la práctica sea igual, el enfoque es muy diferente. Debe ser Total. diferente, porque si no, colocas a la mujer en un espacio en el que se nos exige ser algo que no somos. No somos eso, somos esto. Entonces, ¿cómo practico con lo que me ha tocado, ¿no? Me ha tocado esto, ¿qué hago? ¿Qué Y la hago? morfología, Pues, simplemente como la ah, morfología biológica de caderas más grandes, centro de gravedad más pesado o espalda más eso es. pequeña. Ah, Transiciones, por ejemplo, o sea, eso otro es, viaje, ¿no? precisamente, precisamente. Los, los hombres podrían decir, bueno, vosotras sois más flexibles, es cierto, se lo damos, pero luego todos los vinyasas, las transiciones, los pinos, etcétera, ahí tenemos un trabajo. Y si ves un poco vamos a llamarlo mercado, de los yoga drills, Ok. de la instrucción del yoga. Normalmente, cuando digo que la inspiración es sobre todo masculina, me refiero sobre todo a esto. No solo a esto, sino también a ese rigor, etcétera, como lo haces, pase lo que pase. Pero me refiero también a esto. Siempre estamos obsesionándonos con el tronco superior, con esa fuerza de hombros, ese core, esa potencia en brazos. Siempre tengo los brazos cortos o los brazos débiles. Chan, Pero total. no Perspectiva. terminamos de comprender, pero no comprendemos de cintura para abajo. Y esto es algo, honestamente, que en el yoga clásico yo no he encontrado. Tuve que ir a la danza para aprender a usar las piernas. Y luego con tiempo pude transferir el trabajo de pierna a la práctica de asana y la práctica de asana se revolucionó. Pero no lo aprendí en el entorno del yoga. Es algo que vino a mí y lo tuve que estar digiriendo durante tiempo. Qué maravilla de trabajo. Me parece un tópico, pero que me toca hasta la fibra más profunda del corazón, porque en lo personal estoy en eso. Quizás ven unos eslabones más atrás de una investigación como la tuya, pero me pasa, por ejemplo, el trabajo con los pies, las cadenas de los pies, Ah, el final de las ah, líneas y la activación de la musculatura de las piernas. Que también es como que es una parte que no digo que está perdida, pero no hay tanta referencia. Los nadis, la activación de la cadena cruzada de los empeines que funciona muy parecida a core y que nunca jamás aparece en ninguna bibliografía, y que es de, ujú, ¿cómo se llama esta escritora que me encanta? Bueno, es una fisiatra catalana maravillosa, eh, Calais, que la estoy ujú. leyendo mucho hace un tiempo. Ella es una ex Ah, bailarina, ok. fisiatra y yogi. eh, Ah, Maravillosa, una perspectiva increíble, un texto que se llama El gesto respiratorio, que habla sobre la activación de cadenas musculares. Bueno, estoy como siempre buscando bibliografía, compartiéndola con los alumnos también. Creo que el Ashtanga necesita estudio. O sea, creo que ese total. 1% de Sí, por técnica es favor. súper importante. Por favor. Yo subiría, Por subiría un favor, te lo poquito el porcentaje, honestamente. Creo que el uno podríamos se nos poner, queda un poco sí, un corto. 30. Para mí es un 30-70 o un 40-60, Ah, ¿no? Como que
digamos, el mapa es la teoría, pero la experiencia en el cuerpo físico es el territorio, ¿no? Un poco para quizás poner la metáfora. Pero bueno, me pasa algo muy parecido volviendo a lo que planteabas de los centros, ¿no? La importancia de la activación del tren inferior o de las extremidades inferiores, la estoy trabajando mucho desde la conciencia de los pies, como qué pasa con Padabanda, Sí. qué pasa con las flexiones plantares, qué pasa con la movilidad de los pies. No es solo Padabanda, no es solo Padabanda, y como ex bailarina lo tengo muy quizás como introyectado a los pies como si fueran dos manitos más. La importancia de esa final, de esa proyección y de esa activación que genera hacia arriba, y entra todo. Me parece fascinante. Vasto. Honestamente, o sea, lo de los pies es lo que más me llamó la atención en mi primera clase de danza fueron los pies. Digo, no es Wow. posible porque yo llegué con mi práctica de asana, tenía ya una práctica establecida, a lo mejor llevaba, no lo sé, 8 o 9 años de práctica. Entonces tenía una práctica establecida y llegas con ideas sobre el manejo de tu cuerpo y te das Qué cuenta bien. de que no siento los Tenés que pies. olvidarte todo. No siento los pies, no sé dónde están, los veo, pero no los siento. Y empecé a ver la gente Wow. hacer puntas de verdad. Y esta gente, ¿por qué hace solo puntas? Porque es estético, pero me di cuenta que no era solo estético. Me di cuenta que había motivos mecánicos. O sea, ¿por qué se hacen Claro, puntas? ¿No? Porque tú te das a claro. un artista de circo o te vas a un especialista en handstand o a un contorsionista y te trabajan en punta. Es bonito, el pie en punta queda bien, pero no es solo la belleza del pie, o sea, hay algo, entonces eso para mí comenzó a ser como casi una obsesión. Y Wow. de hecho muchas veces cuando, o sea, Samasiddhi es tan importante, que muchas veces los alumnos preguntan, ¿qué son los bandas, etcétera? Si te explican Mula bandas y la referencia más normal es, bueno, puedes encontrar referencias un poco más refinadas tal vez, pero la referencia más normal está relacionada con el ano. Es como apretar algo en el suelo pélvico, estar apretando, pero honestamente Mula Bandha es pisar el suelo y recibir el rebote y usar ese rebote, esa fuerza de rebote del suelo para tener una experiencia más unificada de tu cuerpo. Entonces no tenemos por qué hablar de Mula Bandha, sino de One Body Bandha, de un bandha para todo el cuerpo. Encuentra lo unificado en Wow. tu cuerpo en Samasthiti. Encuéntrame ese Samasthiti desde tus pies a tu garganta y mira a ver si te lo puedes llevar al resto de la práctica. ¿Sí? Hermoso lo que acabas de decir, inspirador, me resulta muy Ah, nutritivo, me abre, ¿no? Como intento mucho esto que planteas desde las plantas de los pies y desde la conexión de un vector de fuerza ascendente. En la danza también se trabaja mucho con la percepción de los vectores de fuerza, ¿no? Las líneas de ah, energía y poder, por medio de la mm, respiración, empujar la respiración hacia esa forma. Lo siento mucho, siento mucha conexión de ese One Point Banda desde los pies. Como mm, siento mucha conexión entre Pada Banda y Mula Banda. La tengo como, gracias a la danza, esto de la importancia de los pies y del el tándem, por ejemplo, se habla mucho de un punto origen 4 centímetros debajo del ombligo y 4 centímetros hacia adentro, en donde, como si fuera un núcleo de motricidad. Y desde ahí mm. poder desplazarnos. Y entonces Mula Banda tiene un link directo. Me parece que todo se termina como si fuera un embudo en donde todo se termina retroalimentando. Me encantó esto Bueno, de One Body Banda. Nunca lo había One escuchado, me Body parece muy Bandha. interesante. One Body De hecho, Banda. eso es One Body Bandha, sí. De hecho, eso que Muy bueno. comentas de ¿ves? Aquí es cuando ya me empiezo a entusiasmar. No, yo Eso de estoy, por comentar. poco voy a sacar un papel y voy a empezar a tomar notas Queda de grabado. ideas Queda de grabado. Carmen. Ah, Sí, sí, bueno, tengo algunas buenas, otras no tan buenas, pero qué lindo. am, No, muy somático lo que estás planteando, me resulta muy somático y sensible. Son prácticas mm, más viscerales y no tan articulares, ¿no? En la perspectiva totalmente, somática. Escucho, perdón. totalmente. No, no pasa nada, no hay problema. De hecho, esa raíz del ombligo, como esos 4 dedos por debajo del ombligo.
Una vez recuerda Mark Darby, ¿conoces a Darby? ¿Cómo pronuncias? Perdón, Am, Mark. Mark Darby. No, no lo conozco. Lo he escuchado, me Bueno, parece, pero no pues no lo tengo. te voy a enviar algo sobre él. Sí, me encanta, por A ver si me favor. acuerdo. ¿Ves? Porque también sacamos inspiración, mucha inspiración de los hombres, sí, pero Sí, me acuerdo una vez en un seminario online que hizo, me acuerdo que dijo lo siguiente y realmente ha quedado en mí, porque para mí es, o sea, para mí es realmente esencial esto. Hablo del centro del diafragma torácico, la boca del estómago, como ajá, está regida por el fuego, ¿sí? Podrías ver que un hombre tal vez su centro de gravedad esté más en esa boca del estómago, en ese espacio torácico. En cambio, el diafragma pélvico, que es como esa raíz del ombligo, ese lugar en el que realmente se va situando Uddiyana Bandha, ese diafragma pélvico, está regido por el agua. perfecto. Y ese es el centro de gravedad de la mujer. Claro, Entonces, simplemente, o sea, la mujer tiene que entrar en ese espacio de fluir, no puedo ir todo con ese fuego, un pelín tal vez más testosterónico realmente. Ah, a mí me es difícil sostener este tipo de prácticas más testosterónicas de una forma constante. Hay veces que también llevo bastantes años de práctica y me conozco bastante bien, entonces estoy muy en contacto con eso. Y lo puedo hacer, pero empiezo a entrar en espacios en los que me estoy obligando. Ya me estoy claro. obligando. Venga y venga y venga. Y ya se va convirtiendo como en esta carrera de fondo que dices, ¿estamos haciendo yoga o qué estamos haciendo? ¿No? Me Entonces, para parece mí, interesantísimo. Lo observo un mm, poco como en los ciclos mensuales, me pasa un poco en función sí, de, bueno, de ser una practicante a hacer una Ashtangini y tengo mis periodos mensuales y siempre practico bien 3 semanas y hay una cuarta que es como que estoy colapsada y siempre es como buenas 3 semanas y la última siempre, o sea, la previa a, a tener mi regla, mi fecha, siempre es complicada. Pero esto de lo testosterónico, a ese término, lo siento muy claro cuando estoy, por ejemplo, mi fase ovulatoria. Tengo mucha fuerza y mucho yani, voy muy para adelante y estoy arriba y estoy flotando y estoy con los press-ups y como prácticas y después entro en el centro de gravedad del agua y ahí estoy como buceando en las profundidades, mi semana premenstrual, es como muy claro cómo cambia eso y la posibilidad de observarlo. No sé cómo será en España, bueno, o en el mundo en general, pero en Argentina, por ejemplo, no es algo que se instruya mucho. Quiero decir, acá las igual. publicidades, cuando una mujer se indispone o cuando está en su periodo, es como siempre libre, que el dolor pare, pero vos no. Entonces, y píldoras para seguir y seguir, y el Ashtanga me trajo mucho a ese centro Mm, acuoso, como a poder mm, habitarlo sin culpas y desde un lugar de, no sé, hasta misterioso. A veces digo, qué misterio, ¿no? Tener estos días como hasta de duelo en cierto sentido, interior, y me amigó con mi ciclo natural y mm. con mi propio cuerpo. Creo que es algo tan lindo también. Vi hace poquito un video en Netflix, no un video, una serie cortita que se llama Period. ¿La has Period. visto? No la he visto, ¿no? Period. Es muy interesante, es sobre el periodo de la mujer en India y sobre las comunidades rurales y la falta de recursos que muchas mujeres tienen para su sanidad. Y entonces, lo que Mm, ocurre cuando comienzan con sus periodos. Eh, a veces no pueden ni salir de sus casas porque se manchan todas, no hay posibilidad de tener ningún recurso higiénico, así que recomiendo mucho para saber un poco cuál es la perspectiva en India de esos días de mm, periodo en situaciones distintas quizás a las que mm, tenemos, pero me gusta mm, mucho esto que nos trae la práctica de Ashtanga de darnos las Lady Holidays y poder realmente mm, respetarlas y mm, sentirlo en tu cuerpo. mm. Yo creo que es importante, es al final ese camino de conexión, ¿no? De la disociación. A lo mejor personas como yo hace 15 años
la actividad física era una forma de evadirse, una forma de disociarse, a realmente esa conexión. Ves como el periodo y los ciclos de la luna suelen estar ah, eh, coordinados, luego si estás en una sala rodeada de mujeres, todas más o menos, siempre hay días en la sala que la sala está más tranquila. Tremendo, Am, todas. Hace poco me sí. pasó, había mucha gente que vino a hacer pranayamas y solo a sentir la energía del yala y todas premenstruales o como, fue como wow, se pegaron entre todas. Muy loco, muy mágico, ¿no? Pero, pero eso está bien. Muchas veces cuando se trata del periodo, yo creo que incluso lo que decías de India, hay una película de Bollywood, es bastante buena, se llama Pac-Man, y Ajá, precisamente va de eso. Es India rural. Ladies Holidays es realmente la mujer, la tienen confinada durante esos días porque está sangrando, se la considera impura. No impura. come con la familia, no duerme con la familia, no cocina para la familia, ¿no? Entonces ahora lo tenemos como Ladies Holidays, es como cuando hablas de las cookies del navegador. Ah, las cookies. Bueno, te están analizando, ¿sí? Ladies Holidays, bueno, hay que ver un poco lo que hay detrás de ello. Yo no soy una experta en el papel del Mm, periodo en India, pero recuerdo cuando era adolescente y me vino el periodo, recuerdo perfectamente tener dos sensaciones. La primera, orgullo, porque ella era una mujer. La segunda, qué linda. vergüenza, por si me manchaba, por si se me Mm, notaba. Entonces, y creo que esto es algo que puede ser común en las mujeres, como tener siempre este cuidado. Cuando tenemos la regla, me mancha, no me mancha, necesitamos esta tecnología. Copa menstrual o tampón o compresa. Siempre tenemos esta logística, pero intentamos que no manchar, que no se nos note, ¿sí? Y para mí hay totalmente. una parte de una cierta negación, como una cierta, no una cierta como girarnos un poco, como dar un poco la espalda a nuestra naturaleza. O sea, nuestro ciclo, no tener sangrado es problemático, es un problema. Tener sangrado irregular es un problema. Te lo tienen que tratar. Entonces, yo creo que es importante empezar a verlo de una forma diferente. Muy interesante. Todo esto que cuentas como de tu primera vez, mira, yo tengo una hermana gemela, nosotras somos gemelas. Y un poco la magia de la vida hizo que yo tuviera mi primer periodo 4 días antes que mi hermana, 3 días antes Ah, creo que fue. Sí, muy loca la mm. magia de la biología, ¿no? Como los dos cuerpos en el mismo momento. 72 horas de diferencia fue algo así. Y, y con mi hermana teníamos un pacto, íbamos juntas a la escuela, al secundario, al cole, y siempre nos decíamos como si a alguna le pasaba algo o se manchaba, la otra le tenía que avisar, porque aparte nos venía al mismo tiempo, siempre nos Ah, vino en el mismo momento. Entonces digo, es un tema que creo que sí, que socialmente no está muy bien tratado, que quizás eh, no se le da el lugar, ¿no? Que debería de tener. Por eso en el Ashtanga, más allá del nombre de las Lady Holidays o el día de descanso, creo que es un método que lo respeta y lo ujú, valoro mucho. Comparto el libro siempre de Gita Iyengar, Yoga para la Mujer, que me parece que hay ujú. recursos lindos, que hay buenas prácticas horizontales reconstituyentes para las alumnas, las ashtangis que por ahí quieren hacer algo esos días. Como, ¿sabes qué? Pensaba mientras te escuchaba como ser más buenas con nosotras. Conectar Totalmente. con estas fuentes es ser más buenas con nosotras, darnos un poco más de margen y Mm, estar como presentes y agradecidas. Ser buenas con nosotras ujú, siempre. Eso te mm. empatiza con todo también. Totalmente, totalmente. Y, Hay algo en el cuestionario que te envié antes de hablar, había algo, lo sí, tengo que leer porque no me acuerdo, pero sé que hay sí, algo tranquila. de lo que quería hablar. Dame un segundo. Claro que sí. Me Ah, encantó hacer ese cuestionario a propósito, fue un lindo ejercicio. Me hice un café y dije voy a responder a Carmen con toda la presencia y con lo que nada, me me, gustó me lo que salieron. comentaste de calidez. Ah, Mm, gracias. O sea, la calidez, un poco.
Am, muchas veces creo que la mujer podemos confundir disciplina con tortura. Sí, Mm, creo que la línea a veces la cruzamos un poco y entramos en esos espacios de tortura, ese fuego de la práctica y mantén el fuego. Ya, pero ¿cómo equilibras eso? ¿Cómo equilibras el rigor? Honestamente, Maya, mis mejores prácticas son aquellas en las que puedo conectar e integrar esa suavidad y esa apertura y esa relajación y donde realmente estoy observando desde un espacio de amor, ¿no? Ah, hermoso. y mis mejores enseñanzas son también cuando puedo ver a la persona, no al método, sino a la persona. Y el método tenerlo como una herramienta, pero que no se interponga entre la persona y yo, sino poder estar ahí. Y fíjate, Maya, ahora todos mis viajes a Sí, Mysore, esta es la sexta vez que vengo a Mysore, todos mis viajes a no. Mysore estuvieron muy... ¿Te suena el concepto de Ishtadevata? Sí, ¿Lo claro, conoces? amo. ¿Sí? Sí, ¿Sí? es tu deidad personal, ¿no? Sí. Yo siempre he conectado con alguien diferente cada vez que he venido. Muchas veces, Ajá. bueno, Kali y Durga yo creo que fueron Ujú. sí, exactamente. Principales. Exactamente, las principales durante un Wow, tiempo. Pero precioso. bueno, y te enseñan lecciones. Yo creo que esas lecciones hay que ir aprendiéndolas y ya dejarlas donde las corresponden, que es en el lugar que ocupan y moverte adelante. Pero esta vez estoy conectando bastante de una forma casual, no es algo que haya buscado, pero más con la energía de Hanuman, más con esa energía de ese Hanumanji. amor, Mm, sí, esa devoción, ese servicio, esa apertura del mm. corazón, realmente. Uf, se me viene la imagen de él abriendo su corazón y a donde está Sita y Rama, que Oh, amo esta imagen con todo mi es corazón. bonita, Creo que ¿verdad? Patavi, Mm. Patavi decía que Hanumanji y creo que Bhishma o alguien del Mahabharata eran como los mejores, como el Sadaka Bhakti perfecto. Me parece que era Patavi yo que lo Sí, decía, ¿no? el perfecto, el yogi Hanuman, perfecto. el Hanuman yogi es el perfecto perfecto. yogi, sí, es el perfecto yogi. Qué Porque no me maravilla. acuerdo por qué era, porque tenía la fuerza, la sabiduría y la devoción. Y la devoción, sí, creo que era por esos Sí, tres pilares. sí. Lo quiero mucho a Hanumanji también y me Ah, genera, creo que es el color amarillo, ¿no? El color, viste que algunos indios tienen como una pulserita de color amarilla que es como la fuerza de Hanuman. Una vez me lo habían ah, explicado y me mm, resulta una deidad hermosa y creo que cuando yo conecto con esto femenino que vos planteás, con Kali, con Durga, con la fuente así de alguna Mahavidya o alguna Mahadevi, me pasa que, no sé cómo ponerlo bien en palabras, pero como que me falta también lo ascético. Yo creo que el problema está ahí, cuando perdemos esta cuestión femenina, no voy a decir matriarcal, pero femenina, poderosa, alquímica, sensible, y también nos olvidamos que quizás hay algo del orden de lo ascético que también forma parte de todo este camino. Creo que como ese mm, equilibrio, y como mujeres siempre mm, vamos o sea, va a haber una energía tendente a lo femenino, ese equilibrio por ahí está bueno como tenerlo siempre relativamente, eso, presente. Creo que hay mm, naturalezas más ascéticas naturalmente, otras más devocionales, mm, otras más mm. tántricas, pero bueno, qué lindo que hayas conectado con Hanuman. A mí me Sí, pasa que tengo con Shiva, perdón, te escucho. oh, Shiva. Sí, Shiva es como mi, Ardhanishvara, que es como mitad Parvati, mitad Shiva, esa es como mi gran deidad, la que creo que Mm, más representa lo que siento en mi corazón, ¿no? En la práctica, como mm, esa dualidad oh, equilibrada. O al mm, menos mi mm, objetivo, que siempre mm, está como fluctuante. Perdona que te interrumpí mm. antes. Te escucho. No, no hay ningún problema. Sí, yo creo que faltan espacios tal vez en los cuales la mujer realmente, la mujer de la Ashtanga, porque somos tantas profesoras
Y es cierto que aunque haya profesoras muy conocidas desde hace muchos años con posiciones como muy en primera línea, sigo sintiendo y es uno de los motivos por los que comencé a trabajar en este proyecto en serio, comencé a desarrollarlo en serio, me lo tomé como algo en serio porque me di cuenta de que no existe, o sea, necesitas no es solamente hablar de suavidad, de receptividad, sino de aterrizar todos esos conceptos de formas diferentes, por ejemplo, en la práctica, qué significa con el cuerpo de la mujer, qué significa también desde un punto de vista de poder personal. Hay una parte de mí que se plantea, si tú como mujer sientes en un momento una desconexión, ¿cómo es posible que ninguna de nosotras abramos los ojos y digamos, tengo una Me desconexión? pasa, claro, Obedeces, claro. sigues, Bueno, te fustigas. ¿Por qué? ¿Qué hay muy aquí? cierto. ¿Qué hay, no en ti, sino qué viene ancestralmente, que no te permite ver, darte como el crédito de, es que algo no funciona, es que realmente no, perdona, necesito escribir un capítulo con un tipo de letra diferente. Entonces, eso también Maravilloso. para mí me llamó la atención, en serio, no nos nadie se lo ha planteado, nadie se lo plantea, o se lo Eh, plantea y lo sufre en silencio. Porque cuando yo empiezas a creo que en contarlo, la silencio gente lo todas. entiende. Sí, total, Claro, resueno, pero al 100% con todo lo que estás diciendo. Y también claro, me lleva a pensar, ¿por qué en silencio? Me quedo en silencio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es claro. lo que hay a nivel orgánico o a nivel inteligencia intrínseca que mantiene en silencio cuando algo no Mm, funciona? Pienso en mm, cuestiones que no es por entrar en cuestiones políticas ni sistémicas, pero yo soy una mujer latinoamericana que, bueno, en Latinoamérica hay patrones sociales en donde eh, quizás no tenés tanta voz, ¿no? Y como que, claro. bueno, todo termina siendo un poco eh, eso, como termina siendo silenciosa la transformación o la búsqueda. Ujú, Me parece clave que en estos ambientes mujeres poderosas puedan compartir y poder, bueno, justamente dar voz, ¿no? ujú, ujú, Pensaba recién las voces del yoga, como ponerle voz a un montón de cosas que pasan y que como mm, mujeres no están expuestas, no están abiertas. mm. Sí, y luego también yo creo, Maya, que las mujeres también, a veces unas con otras no somos estupendas. A veces unas con otras no somos estupendas, en el sentido de que en La ocasiones podemos Ashtanga, ser en general en el mundo, las mujeres podemos ser nuestras peores enemigas. ¿Mm? Y yo creo que tenemos cierto bagaje, a lo mejor, de lo que ha ocurrido en un pasado, en nuestras vidas, con otras mujeres y demás, y nos vemos un poco como competencia o nos vemos como no estoy segura si puedo confiar en ti, si no puedo confiar en ti, pero creo que creo que cuando las mujeres estamos conectadas, estamos mejor sí, que cuando y es estamos súper poderosa aisladas. la Mm, energía, totalmente. Energía creo que muy estamos poderosa, mejor. ¿sí? Una red de mujeres que empaticen, que, bueno, que se apoyen mutuamente. Tengo la suerte de tener muchísimas grandes mujeres a mi alrededor. Bueno, mis grandes maestras, mi profesora de ballet de toda mi vida, Tatiana Fesenko Ostrovsky, una profesora rusa que también es mi gran guru. Fue mi primer gran guru desde muy chica, ella es de San Petersburgo. Y bueno, todas mujeres muy poderosas, Sarasvati, mi madre, que mi madre falleció cuando yo era muy chica, cuando yo era chica, no tan chica, pero digo, Mm, busco mucho estas referencias femeninas poderosas, fuertes, y siempre intento ser una buena mujer con las demás. Y tengo la suerte ujú, de que mi comunidad es muy llena de mujeres, que me siguen muchas mujeres y que sigo muchas mujeres también, como mm, desde mi búsqueda, ¿no? Ya el hecho ujú. de haber elegido a Sarasvati para mí fue como muy clara mi búsqueda en el método, ¿no? Como ahí, desde ese Yo lugar. creo que Así que el totalmente de trabajo con una acuerdo. mujer, yo creo que el trabajo con una mujer es importante. Es importante si eres
O sea, supongo que ya es a ver, es la decisión personal y hay momentos para todo, épocas para todo, pero tener esa visión femenina en la práctica es realmente importante porque Maravilloso. puedes, o sea, puedes empatizar mejor. Ahí, lo que tú pasas, la otra persona lo pasa también y ahí tienes como Ese encuentro, ese tal vez compartir, esa comprensión. esa comunión Y realmente. incluso, sí, una comunión, qué lindo eso de la comunión. Mm, Tuve la posibilidad de practicar con algunas mujeres ashtangis, profesoras. Tomé unas clases con Chandana Bhowmik, que es en Chandana. maravillosa, una Ujú, Chandana así maravillosa, en ujú. su pequeño yala de Pune, hace muchos años atrás, Ah, va, unos cuantos. mm, Y fue una experiencia tan dulce. Como yo venía de practicar mm, con profes varones y había mm, tomado mi primer encuentro con Sarasvati, pero mm. tuve la suerte de estudiar con un profesor que quiero mucho, que es Ajay Tokhas, que le tengo un inmenso cariño. Él fue quien Ajay. me... Ajay, sí, mi primer Ujú. profesor de Ashtanga. Ah, Y bueno, la realidad fue que con él aprendí muchísimo y me fascinó su transmisión. Para mí es como un gran referente. es un Pero bueno, cuando virtuoso, tomé clase, honestamente. es Ajay un, es un es un, virtuoso. es un virtuoso y es Mm, un ser humano con un corazón muy grande, un gran maestro. Le tengo profundísimo respeto y inmensa gratitud. Tomé un chai cuando me autorizaron y le di mis gracias, como fue un momento muy especial el que viví con él en Mysore, en un pequeño barcito. Y bueno, lo que te decía, es como distinta la transmisión, ¿no? Sin comparar, simplemente como mujer, hasta en un ajuste, no sé cómo explicarlo. Yo a veces a los sí. alumnos me estoy atreviendo, esto lo comparto como me abro, es una cuestión bastante íntima, pero lo comparto como con mucho respeto, a veces ajusto y después hago una pequeña caricia, como con mucho respeto y con total formalidad, pero como vamos todavía, ¿no? Como trato de hacer ese pequeño gesto o simplemente un toque Mm, o una sonrisa o una guiñada de ojo, como mm. desacartonarme un poco en lo dogmático. Eso es lo que yo sentí también con las pocas mujeres que me han enseñado, como que el dogma pasa por otro lado, ¿no? No es tan rígido, es como, Mm. no sé, más Mira, afectuoso, más desde el amor. Esa es mi sensación, yo, con mucho respeto a los yo hombres. recuerdo hace bastantes años hice varios viajes a Encinitas, fui a practicar varios años con Tim Miller. ¡Wow! Am, ¡Qué flash! es maravilloso, es maravilloso porque era un ambiente, una sala intensa, con practicantes con mucha experiencia, ah, pero llena de amor, llena de ¡Qué amor. lindo! Y recuerdo cuando terminaba de hacer el backbending, la gente se abrazaba después del backbending. No, ay, me pongo a llorar, me muero. No, sí, no Lloro. había nada sexual, no había nada de ese tipo. Era simplemente un abrazo como de corazón a corazón. Ah, entonces volví a mi ciudad, hice un backbending y casi era como, venga. Era como, Abrázame, abrázame, después del backbending. Qué lindo lo que dices. y era como, venías de ese ambiente como con ese cariño tan real y luego entras en como esa frialdad tal vez Mm, y, y durante un tiempo, si te expones mucho a ese tipo de enseñanza, te crees que la enseñanza es fría, pero la enseñanza no claro, necesita ser fría. Eso ha sido un aprendizaje para mí también, darme cuenta de que al final somos personas con personas. totalmente. No estamos Y enseñando con reglas, no alma. estamos enseñando, sí, somos exactamente almas con almas. Y en Qué el hermoso espacio lo tiene que haber amor. El amor y el trabajo pueden coexistir, deben coexistir. Son lo mismo. sin duda. Sí, la disciplina y es una forma de amor. La disciplina en forma de amor es aparte mucho más poderosa que la disciplina dura desde el sufrimiento o la tortura, como decías, ¿no? Mm, Como que tiene que ver
Es una forma. Yo creo que la Ashtanga es un método que si se interpreta correctamente, es tan amoroso, tan transformador, Sí. tan poderoso. Mm, Pero bueno, limpiándolo de los obstáculos, de la ansiedad, las exigencias, la velocidad, el apuro, los egos, es un montón, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero digo, como método me parece mágico, si se interpreta correctamente, ¿no? Como, creo que pasa por ahí. Y sí. creo que cuanta más sensibilidad tengas, mejor interpretación del método también. Por eso las Mm. mujeres creo que somos importantes en todo esto también, ¿no? Desde nuestra sensibilidad y calidez. ¿Cómo crees que esa sensibilidad, Maya, se puede afinar un poco más? ¿Algún En ejemplo la práctica de práctico? Ashtanga, Sí. mira, yo siento que hay algunas cuestiones como, por ejemplo, herramientas como el pranayama, por ejemplo, Mm, o lecturas. El pranayama es una de las formas, tomarnos un poquito más de tiempo para trabajar ese anga. Creo que está como un poco sobrevaluado desde el amor por la forma y el yoga que se ve de Occidente. Y creo que es, bueno, es incluso mucho más sutil que el asana, ¿no? Trabaja sobre el cuerpo, sobre el esqueleto energético. Así que en lo total. personal creo que la sensibilidad se puede trabajar mucho más desde la parte del pranayama, la expansión del prana, Mm, y después también contarte que un poco en esta búsqueda y un poco tratando de ser muy fiel a la tradición y ser muy respetuosa con lo que Sarasvati me indicó y demás, estoy hace un tiempo compartiendo lecturas, por ejemplo, antes de las salas Mysore, puse un pizarrón inmenso en el Yala donde pongo información escrita, alguna frase inspiradora, algo que suavice la práctica o que te lleve a despertar algún núcleo distinto del cuerpo. Siento que si uno no le da alimento con otras ramas de lo artístico o de la búsqueda a la práctica de Ashtanga, se puede volver muy plana y se puede perder ujú, sensibilidad. Me interesa mucho la búsqueda totalmente. espiralada de la profundidad. Entonces, por ejemplo, hoy les preparé una poesía de Picasso, de Pablo Picasso. Mm, Antes de abrir la sala Mysore. Quizás no es de lo más tradicional, es real, no es tradicional, pero también tiene que ver con la autenticidad de mi búsqueda y con mm, este cultivo sensible que de todo corazón intento en el espacio. Es un poco mi verdad también. yo creo que no tenemos que tener miedo de hacer esas cosas, Maya, porque también es cuando entramos en ideas de lo que debemos ser, am, dejamos de ser lo que somos y eso se nota en todo lo demás, se nota también en la transmisión, se nota en Totalmente. nuestra práctica y se nota en cómo transmitimos. Entonces creo que no hay ningún problema en realmente En ser abrirnos un poquito, ¿no? quién eres. Mm, debes ser Mm, quien eres. gracias. Porque si no entras en espacios en los que terminas sintiéndote casi como un robot, casi como un autómata y, y pierdes el corazón, pierdes el amor, pierdes el Sí, cariño, pierdes la chispa. Ah, tal cual. Yo siento un poco que mm, la transmisión de una persona es como el cúmulo de todo lo que esa persona hizo en la vida, ¿no? Y yo vengo de palos muy artísticos, entonces no puede faltar ese brillito que encuentro en un mm, poema o en una cuota o en un pranayama nuevo que estoy investigando y que me abrió un montón de espacio y que me conectó con mi atmósfera interna. Entonces, sin perder la línea profesional y tradicional, agarrarme de mi autenticidad, de mi background y de saber que también estoy haciendo las cosas como en servicio al Dharma y al menos con todo el amor que puedo. Me gusta mm, mucho esto que decís que tiene que ver con la autenticidad de que lo que uno transmite es lo que uno siente y borrar mm, el automatismo. Así que estoy mm, muy alineada con ese mm. decir. Am, Vaya, para ir dando como cierta forma a esta charla, me gustaría hacerte tal vez una pregunta, una reflexión final, y es, estamos en este periodo de transición am, en el mundo de la Ashtanga ahora, bueno, con el fallecimiento de Sharaji, fue un enorme referente, muchas personas estudiamos con él. Hay una parte de nosotros que se siente un poco huérfana.
tanto por Sharachi como por el hecho de venir a Mysore y saber que estaría. Eso ya no Claro, existe. entiendo. Entonces, ah, muchos tenemos como mucha gente tiene como esa pregunta de ¿y ahora qué? ¿Ahora, ahora qué? Pero estamos en medio de la transición. ¿Cómo ves el Ashtanga Yoga evolucionando en los próximos 5 años, digamos? Mira, en lo personal, primero solidarizarme con todos sus alumnos y, bueno, decir que en lo personal me golpeó profundamente lo ocurrido. Entiendo que esto es la vida y que, bueno, somos sadhakas y entendemos de transitoriedad, o al menos intentamos entenderlo, pero fue un golpe que me dejó profundamente choqueada muchos días. También un poco preocupada, con total sinceridad, por mi profesora, por mi maestra. Tiene más de 80 años y bueno, es su madre, ¿no? Como que hoy está dando clases también. Lamento mucho una pérdida tan importante y al mismo tiempo creo que esto nos viene a mostrar que esto es la vida y que nada está nunca garantizado y que lo efímero es en realidad, bueno, este mundo del samsara, jala jala, ¿no? Creo que el Ashtanga sigue en los corazones de todos sus discípulos, bueno, de todos ustedes, ¿no? Maestros autorizados. Y creo que ese fue el gran sentido, como que hace poco reflexionaba que Sharat autorizó a muchas personas el último tiempo, ¿no? Como muchos alumnos y practicantes, y digo, como si algo hubiese querido que esta tradición se mantenga viva a través de todos sus discípulos, alumnos y profesores oficiales. Así que siento que en este momento de transición, todos ustedes, maestros autorizados, tienen una gran responsabilidad y creo Mm, que son la continuación de esta tradición. No tengo dudas que es así. la verdad, Ustedes, es digo, un por bonito Sharat, pensamiento. sí, lo siento de esa forma. Y creo que los gurús al final como que viven dentro nuestro, pero que hay uno que es el Ujú, más poderoso de todos, que es tu propio gurú. Me pongo en ujú, tu lugar como alumna de un profesor que además reconoció tu camino oficialmente y que ujú. hoy estás en Mysore solita y que quizás estás esperando que llegue a ajustarte, ¿no? Porque me pongo en tu lugar y debe ser como rara la sensación de que no esté. Y Es pienso, extraño. sí, me imagino, y pienso un poco en esto de que al final lo único que tenemos es la práctica, ¿no? Como que no nos podemos aferrar ni siquiera al gran guru, que la práctica Mm, termina siendo todo y que tu mm, luz interna eh, tiene que estar profundamente brillando en este momento de quizás un poco de oscuridad, ¿no? O de tristeza, porque también es mm, triste, por más que seamos desapegados, vairagya y abhyasa, y sí, pero se nos rompió el corazón a todos, ¿no? mm, Por lo mm, sucedido. Así que ese es un poco mi punto de vista y tengo mucho respeto al criterio que la escuela Joyce tiene siempre al elegir referentes también. Creo que está muy... Es importante tener como cumplir con la responsabilidad. Por eso se me juegan cosas adentro cuando quiero poner cuestiones mías y digo, ay, no estoy faltando a lo que no. Y siempre termino en la respuesta de, bueno, estoy en el amor, estoy en la verdad, transmito desde el servicio, nada, fluyo con este presente eterno y trato de ser mejor yo también, en mi práctica y en mi vida. Es un poco mi búsqueda, ¿no? Si mm, no practicamos para ser mm, mejores o enseñar para ser mejores, como que no tiene sentido arquearse ni ser muy mm. buen practicante. Eso también es clave. Sí, también muchas veces, ¿no? Ya ponemos al linaje en el centro y creo que podemos olvidarnos que el alumno también está en el centro. Totalmente, totalmente. Entonces, muchas Ese es veces el tenemos, corazón si de estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, si tú crees que leer un poema de Picasso al principio de tu clase en Mysore va a hacer que el Claro, alumno entre en esa práctica mejor, claro, exacto. hazlo. Exacto, es como que dije, bueno, esto les hace Hazlo. bien a su alma. Entonces voy para adelante, en mi Eso verdad. es, Quizás estoy modificando eso es. algo o transmitiendo desde mi subjetividad, pero bueno, yo sé que desde ese amor esto es
esto es válido. Le encuentro valía. Así que desde el respeto, ¿no? Pues vamos a cerrar con esta idea de amor y respeto, de Encanta, autenticidad, ¿sí? Ha sido un me placer encantó. conocerte por fin, Maya. Un gustazo, un gran placer hablar con vos. Siempre escucho muchas cosas buenas. Conocí una alumna tuya colombiana que te ama también y siempre hablaba de vos hace varios años en Mysore. Así que nada, es un Oh, gusto conocerte también y conectar me desde, alegro mucho. bueno, desde este lugar de mujeres ashtangis, De mujeres practicantes. ashtangis, ok. Es el primero de varios, Maya. El primer Un gran encuentro de placer. varios. Me encantaría, siempre a las órdenes y nada, me encanta tu perspectiva sobre la práctica. Eh, siento que tenemos como puntos de vista muy parecidos, así que un gran placer, muy nutritivo el intercambio de las dos, Por eso estamos conectadas, nada es casual. Yay. sin duda. Un beso gigante desde Argentina Muy bien, cielo. y Un beso desde seguimos en Mysore, contacto. Maya. Que tengas un gran tiempo en Mysore, te acompaño y te mando mucho prana, que sean días reflexivos y de crecimiento. Gracias, Maya. Un Un beso abrazo muy grande. grande, un abrazo inmenso. Gracias. Chau, chau.